tardes a todos, bienvenidos a este webinar que en los próximos aproximadamente 60 minutos nos va a tener entretenidos hablando de un tema que está de actualidad, como no, que será vacunación COVID y dosis de recuerdo. Para ello tenemos con nosotros a la doctora Isabel Jimeno Sanz. Buenas tardes, Isabel. Hola Esther, buenas tardes. Un placer, es una buena amiga y además ella es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, trabaja en Madrid, en el Centro de Salud Isla de Oza y es responsable del grupo de trabajo de vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales. Yo misma, que soy Esther Redondo, soy miembro del grupo de trabajo INVAC, que es Infeccioso Migrante, Vacunas y Actividades Preventivas de nuestra sociedad, de Semergen, y soy la responsable del área de vacunas y bueno, espero que la sesión sea fructífera y para aprovechar el tiempo ya os dejo con la doctora Isabel Jimeno, que empezará con la primera parte de la presentación. Isabel, cuando quieras. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Esther, por la invitación a estar en esta webinar, que verdaderamente es un placer trabajar con una amiga y una excelente profesional. Yo creo que el que hagamos estas cosas entre nosotros, entre médicos de primaria, entre diferentes sociedades, yo creo que enriquece. Sobre todo ahora que esto de la vacunación COVID, ¿verdad? Está un poco en el aire y la intención nuestra de esta línea es intentar poner en claro todas aquellas cosas que nosotras hemos pensado que son motivo de duda o de no saber y bueno, y dispuestas a que nos preguntéis cualquier cosa. Y sin más, pues voy a compartir pantalla para ir empezando con la presentación. Bueno, pues sin más, vamos a irnos metiendo en el meollo de la cuestión. Este es potencial conflicto de intereses, como siempre, ya sabéis. Y bueno, yo he puesto esto aquí porque parece que el COVID de repente se nos ha olvidado, ¿no? Que nos han dicho que nos podemos quitar las mascarillas, que podemos hacer todo eso y se nos ha olvidado. Sin embargo, no. El COVID sigue ahí. Los que somos asistenciales, yo creo que lo tenemos mucho más claro que la administración como tal. Y es que fijaros que esto empezaba en diciembre del 19. La OMS es cuando lo declara ya como pandemia, cómo aparecen los primeros vacunas, cuando de repente se empiezan a estudiar las vacunas, ¿no? Y empezamos todos como con una ilusión tremenda, pensando, vale, estamos viendo la luz al final del túnel. Vemos que la pandemia COVID se ha convertido en la quinta pandemia documentada desde la pandemia de gripe, que en septiembre del 20 ya andábamos por 1 millón de muertos, en septiembre del 21 andábamos ya por 4 millones de muertos a nivel mundial. Fijaros cómo de repente empiezan ya a aparecer las primeras variantes en septiembre del 20, en diciembre del 20 empieza la vacunación y bueno, ahí empieza cuando nosotros empezamos todos a tener más esperanza y empezamos a trabajar de otra manera. Esto era lo que antes funcionaba. Antes pues mirábamos aquí cómo iban todas las vacunas, íbamos al día, pero desde agosto de este año esto se ha parado. Ya no seguimos viendo cómo van las vacunas, ya no es todo como tan movido, parece que todo se ha ralentizado un poco. Y esto es para que veamos cuál es la situación global en la que estamos. A nivel global estamos hablando de 630 millones de casos, hablamos de 6 millones de muertes, hablamos de que hemos tenido y seguimos teniendo una situación importante con una morbilidad y una mortalidad que afortunadamente es más baja, pero que seguimos teniéndola ahí. Estas son las cifras a 9 de noviembre. Y bueno, y los puntos calientes que tenemos, en los cuales, según la incidencia acumulada que tenemos, es donde estamos poniendo un poco más el punto de mira, porque van aumentando esos casos, aunque ahora ya
los contemos menos, como todos sabemos, ya vamos contando solamente los mayores de 60, como vamos a ver después. Esto es un poco para irnos situando. Y si nos situamos en cómo vamos en los diferentes países, cómo vamos de número de casos, cómo vamos con ingresos, cómo vamos con ingresos en UBI, aunque da un poco igual comparar los diferentes países, fijaros que el moradito es el de España, que más o menos seguimos como todos. Fijaros cómo todavía sí que mantenemos pacientes en UCI menos y cómo afortunadamente han ido bajando, cómo han ido bajando el número de muertes, pero todavía seguimos con esa situación. Y la situación en España, en concreto a fecha del día 11, los casos diagnosticados desde que empezó la epidemia, fijaros cómo van subiendo porque seguimos viendo. El total de casos confirmados, hablamos de 13 millones, el total ya en mayores de 60, hablamos casi de 3 millones, y hablamos, pues, imaginaros, como 120.000, 130.000 muertes. Y bueno, y hemos visto antes en la gráfica que hemos sacado al principio, donde el COVID sube y baja, que ya habían empezado con las variantes. Es decir, que estamos ante una pandemia que rápidamente empieza con variantes. Aparece la variante alfa, delta, van saliendo y de repente aparece aquí una variante que barre el resto, que es la variante Omicron, que es la que ahora mismo es la que más tenemos, es la más prevalente, la que tenemos todos los países ahora mismo. Ocupa prácticamente el 100%. Y en España, esa era la gráfica a nivel mundial, en España ocurre exactamente igual. Es decir, que ahora, como decimos, todo es Omicron. Estamos hablando de una variante diferente. Pero es que la variante de Omicron, a su vez, hay una evolución muy importante de diferentes linajes. Empezábamos hablando de BA1, BA2, de repente ya esto empieza a toda velocidad y ya empezamos a hablar de BA4, BA5, hablamos de que ya hay recombinaciones, es decir, va totalmente rápida. Y la situación en la que estamos ahora mismo es diferente. Ya fundamentalmente lo que tenemos es Omicron. Por eso es que las actuaciones que tenemos que hacer para la prevención tenemos que adaptarlas a esta situación, como nos va a comentar luego Esther, porque esto es lo que tenemos ahora mismo. Si vemos cuál es la curva epidémica en los mayores de 60 que llevamos en España, pues vais viendo cómo han ido las diferentes olas. Fijaros que es muy curioso, aquí queréis que estaba julio de este año, en julio de este año, como hay un pico importante en este verano. Acordaros que este verano hemos visto a mucha gente que ha tenido COVID. Eso tiene que ver también un poco con la vacunación actual, porque muchos de los pacientes que nosotros estamos viendo ahora y que les ofrecemos la vacuna de gripe y COVID, muchos han pasado el COVID aquí, en julio. Entonces, esos pacientes que han pasado el COVID en julio, como vamos a ver luego, y ya creo que sabemos todos, tienen que esperar 5 meses. Entonces, estas personas las tendremos que vacunar en diciembre. Y bueno, ¿y cuáles son los indicadores de la incidencia acumulada? Acordaros que antes siempre estábamos ahí comentando con la incidencia acumulada, cómo íbamos, cómo nos comparábamos con otros países, cómo otros países decían, con esa incidencia acumulada, aquí ya estaríamos todos cerrados, no haríamos nada. Pues bueno, pues la incidencia acumulada en la que estamos ahora a 14 días, en pacientes de más de 60, acordaros que esos son los que ahora mismo ya tenemos en cuenta, hablamos de una incidencia de 164 por cada 100.000. Y bueno, y esa es la incidencia acumulada que luego vamos a volver a ella por una serie de datos que hemos localizado que nos parecen importantes. ¿Y cuáles son los indicadores de actividad asistencial? ¿Qué ocurre en los hospitales? ¿Qué ocurre con las UBIs? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues fijaros, el total de pacientes ingresados por COVID en UBI andamos en 210, la tasa de ocupación es 0,44, es decir, tenemos una situación mucho más óptima. En tanto por ciento de camas ocupadas por COVID es de un 2,40%, en UCI un 0,32%, es decir, tenemos una situación mucho más cómoda que la que teníamos antes, pero no tenemos que olvidar que esta situación que tenemos ahora es gracias a las vacunas. Bien, fijaros que ahora lo que hemos hecho ha sido mirar cuál es la incidencia acumulada en mayores de 60 por comunidad autónoma y por grupos de edad. Y nos encontramos con que tenemos en varias comunidades, como es el País Vasco, hablamos de incidencias acumuladas por encima de 300, es curioso, en mayores de 80 a 14 días. Madrid también tiene incidencias acumuladas en mayores de 80, superiores a 300, cuando la media en España tenemos en 221. Canarias también tiene una incidencia por encima de 300. Bueno, esto es un poco llamativo, tendrá alguna explicación, iremos viendo cómo va. Y ahora vamos a ir viendo que, visto esta situación, el Consejo Interterritorial y el Ministerio lo que se decide es vamos a vacunar. Vamos a vacunar porque estamos viendo una situación importante y estamos viendo que todo que tenemos ahora es Omicron. Con lo cual vamos a vacunar con una vacuna adaptada a Omicron, que luego nos contará esto. ¿Y qué es lo que nos dice el Ministerio? ¿Qué es lo que nos dice el Consejo Interterritorial? Pues lo primero más importante es que hay que completar la pauta de prima vacunación lo antes posible, independientemente de si hemos pasado a la enfermedad o no. Y la vacunación con dosis de recuerdo, fundamentalmente vamos a priorizar a 60 años o más. Por supuesto, primero a los mayores de 60, primero también a los que están ingresados en centros sociosanitarios, residencias para la tercera edad y condiciones de riesgo. Aquellos pacientes que tienen patología de riesgo, aunque no sean mayores de 60, también tienen indicada su dosis de refuerzo. Enfermedades crónicas, cardiovasculares, respiratorias, diabéticos, la obesidad mórbida, acordaros, insuficiencia renal, cáncer, inmunosupresión. Por supuesto, las personas que están en las instituciones cerradas, mujeres embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, mujeres durante el puerperio, y también es importante los convivientes con personas de alto grado de inmunodepresión y también el personal sanitario y sociosanitario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo creo que esto lo tenemos todo claro, pero bueno, es un poquito solamente el resumen. La dosis de recuerdo, independientemente del número de dosis que hayan recibido, tiene que ser al menos 5 meses desde la última dosis, que por supuesto la infección no es una contraindicación y que en aquellos casos que sean personas de más de 60 años, residentes o con inmunosupresión, que ya sabemos que su caída de anticuerpos es más rápida, pues no hace falta esperar 5 meses y con 3 sería suficiente tanto de la infección. El resto de las personas que están incluidas en este grupo tienen que esperar 5 meses tras la infección. Y aquellas personas que no hubieran completado, insistimos, tienen que hacerlo lo antes posible, completar las dosis. Y bueno, y hemos estado vacunando. Acordaros que pusimos una primera dosis, pusimos una segunda, una tercera, y ahora estamos con la novedad, con una dosis adaptada. Pero fijaros, el número de personas que tenemos en España con una pauta completa, hablamos de 40 millones, hablamos de dosis administradas, 101 millones de dosis. O sea, nunca en la vida hemos llegado a estos niveles. Y estos niveles, pues claro, acaban teniendo un poquito ya de que la gente, luego vamos a ir viendo qué es lo que nos cuenta. Y esto es lo que os contaba, lo que os quería decir. Hemos visto
el seguimiento de la campaña de vacunación de otoño. Antes hemos visto la incidencia acumulada en varias comunidades, que eran el País Vasco, era Madrid y era Canarias. Y es que, curiosamente, esas comunidades tienen unas coberturas vacunales por debajo también de la media nacional. Esto no quiere decir que sea causa-efecto, sino simplemente pues un poco comentarlo porque era un hallazgo curioso. Hablamos de que las medias que tenemos de coberturas de tantos por ciento en mayores de 60, estamos diciendo, acordaros, con la dosis adaptada, hablamos de un 37,4%, mayores de 60, mayores de 80, perdón, del 60%. ¿Y qué es lo que nos pasó con la primera dosis? Con la primera dosis de refuerzo. Pues fijaros, en los mayores de 70 hablábamos de un 93%, mayores de 60 también de un 93%. Si comparamos las dos, las diferencias que vemos son muy importantes. Mayores de 70, con aquella primera dosis de refuerzo, hablábamos de un 93%. Ahora mismo vamos por 60, porque hay que reconocer que vamos por, que seguimos vacunando. Y claro, es que entre una y otra han pasado muchas cosas, ha pasado tiempo y ha pasado mucha información. Y las barreras, ¿qué es lo que nos dicen los pacientes en la consulta? Yo lo que he hecho aquí es poner lo que dicen los pacientes. La mayoría unos dicen, otra más, ¿y por qué? Y luego una que todos dicen, si me he infectado igual, esta vacuna es igual que la otra, no entiendo por qué, esta ya no me la voy a poner, no creo que me haga falta. Esta es otra de las que yo creo que tenemos que trabajar en ella. Es, lo he pasado y total ha sido un catarro, con lo cual pues ya no me vacuno. Luego hay algunos que dicen, pero esto no va a ser un negocio. Yo creo que un poco en que todas estas dudas la tenga la población, lo hemos hecho un poco entre todos. Tenemos que entonar un mea culpa colectivo. Yo creo que los sanitarios tenemos nuestra parte de culpa, nuestra administración también y, por supuesto, los medios de comunicación también. Y a todo esto pues tendremos que ir poco a poco dándole solución, porque nos va muy, muy importante en que sigamos vacunando, nos va mucho nuestro futuro. Y bueno, es que también los profesionales sanitarios estamos aquí dudando. Nos falta formación, nos la tenemos que buscar. Nuestra administración no nos la cuenta. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Falta de comunicación, pues no nos llega y no nos cuenta. Entonces tenemos dudas y decimos, ay, perdón, me ha salido mal ahí. ¿Son efectivas frente a las nuevas variantes? Algún compañero que dice, yo esto no lo veo claro. Y alguno que dice, ¿qué pasa si yo esta no me la pongo? Tenemos dudas y para eso estamos aquí, para intentar subsanar esas dudas y para intentar que tengamos esa formación que yo creo que todos necesitamos en este campo. Y claro, hablamos de vacunas, hemos contado cómo estamos de vacunas, pero vamos a ver cómo estamos de vacunas en el mundo a fecha 6 del 11 del 22. ¿Y cómo estamos? Pues como siempre, los que están bien siempre están muy bien. Y los que están mal siempre están muy mal. Fijaros cuando hablamos de vacunación, fijaros cómo están los de la República Democrática del Congo, cómo están en Senegal, cómo está Portugal, fenomenal, cómo está España, fenomenal. Seguimos estando bien los de siempre y no nos cuesta a todos. Y siguen estando mal también los de siempre. Y tenemos que darnos cuenta, el mundo tiene que darse cuenta que estamos ante una pandemia, no ante un problema que tenga España, que tenga Europa, que tenga Estados Unidos. Tenemos un problema todos. Y si no lo solucionamos entre todos y todos, esto no va a terminar. Vamos a seguir con variantes nuevas y vamos a ver cómo podemos terminar. Y bueno, yo con esto es pensar un poco ¿cómo pueden ser los diferentes escenarios? Pues eliminación regional, pues esto es improbable, ya lo vemos. Que llegamos a una situación endémica con un potencial evolutivo moderado, con dosis de refuerzo de vez en cuando, que sean solo para los de alto riesgo. Bueno, pues veremos.
con una situación endémica, epidémica, que es en la que estamos ahora, con dosis de refuerzo anuales o según la situación epidemiológica en la que estemos, con vacunas adaptadas a las mutaciones hasta que ojalá en algún momento pudiéramos llegar a una vacuna universal. Bueno, y yo ya no os canso nada más porque ahora Esther nos va a contar esa nueva vacuna, esa vacuna adaptada, cómo es de importante. Nada más. Muchas gracias, Isabel. Voy a ver si puedo, no puedo todavía empezar a compartir pantalla. A ver si me dejan los técnicos. No puedo, no me deja el sistema. Sigo viendo la pantalla de la doctora Jimeno y digo... Bueno, voy a poner primero el puntero. Muy bien. Pues nada, Isabel, muchas gracias. Vamos a continuar ahora un poco. Habrá diapositivas como esta que ya han sido comentadas y que nos ha puesto en contexto la doctora Jimeno. Un poco saber que las vacunas funcionan, que hacen muy bien su trabajo si se ponen y que funcionan en primo vacunación y en sucesivas dosis de recuerdo. Por eso la autoridad sanitaria nos anima a implementarlas. Durante el año 21, este último año en el que aparecieron las vacunas, en ese año se han salvado de forma estimada en los informes MOMO sobre exceso de mortalidad mundial al menos 20 millones de dosis. Entonces, pues el haber ahorrado 63% de muertes por COVID en todo el mundo, yo creo que nos dicen que las vacunas funcionan. ¿Qué vacunas tenemos ahora mismo autorizadas por la EMA? ¿Cuáles están pendientes de autorización? Pero nos vamos a centrar en aquellas que están autorizadas. Son estas de aquí abajo, las que están autorizadas para uso en primo vacunación en nuestro país son la de Pfizer Comirnaty y la de Moderna Spikevax. Hay otra vacuna que es el Nuvaxovid que apenas han puesto dosis, es para negacionistas de tecnología de ARN o para personas que tienen una alergia severa tipo shock anafiláctico a alguno de los componentes de la vacuna. Ya no utilizamos estas dos vacunas vehiculizadas por adenovirus, que es la de Astra y la de Janssen, vacuna unidosis. Y hay otra vacuna que, aunque ha sido comercializada en la EMA, en España no ha llegado a utilizarse, que es una vacuna de virus inactivados con sustancia potenciadora, que es Valneva. Tenemos autorizadas en este momento para vacunación de dosis de refuerzo, aquellos que todavía no se hayan puesto su tercer refuerzo o aquellos que estén ya con el cuarto refuerzo en la campaña de otoño. Tenemos dos vacunas de la compañía Pfizer, actualizada a la cepa original y Omicron BA1 o actualizada a la cepa original más Omicron variante BA4, BA5, y lo mismo en la compañía Moderna con Spikevax, la bivalente original más Omicron BA1, es la que estamos utilizando actualmente en nuestro país junto con la de Comirnaty actualizada a BA4-5, pero ya en la segunda quincena de octubre la EMA ha autorizado también la bivalente actualizada a Omicron BA4, BA5 de Spikevax de Moderna, y creo que llegarán a lo largo de la semana que viene probablemente las primeras dosis a nuestro país, y yo creo que lo mismo que se decidió cuando la compañía Pfizer tuvo la BA4-5 actualizada, pues fue dejar de suministrar a España el BA1 y cambiar a BA4, BA5, y que lo mismo nos pasará con Moderna, aunque esto es un poco adelantar acontecimientos. ¿Cómo vienen estas vacunas
para su registro en el RUC vienen con estos nombres de Spikevax bivalente o de Comirnaty actualizado bivalente, no, vienen con estos nombracos porque no puede tenerse, no se puede hacer otra referencia, estos nombres que están aquí a la izquierda, y así es como los tenéis que buscar en el RUC y así es como se tienen que registrar las dosis que se pongan de refuerzo actualmente. ¿En qué consisten estas vacunas adaptadas o actualizadas, que hablamos indistintamente de una cosa o de otra, a la variante de Omicron? Pues son igualmente proteínas, vacunas de ARN que codifican con ese fragmento de ARN que contienen la proteína S, tanto de la cepa original ancestral de Wuhan como de la nueva variante Omicron, actualizada al subtipo que contenga la vacuna adaptada, o al BA1 o al BA4-B5. Hay que saber que esta proteína S va incluida en una nanopartícula lipídica que va a ser lo que posibilite la entrada del ARN no replicante a la célula del huésped, y que ese ARN, que es una molécula monocatenaria, y eso le da mucha fragilidad y eso hace que dure muy poco tiempo en la célula, va a conseguir la expresión transitoria a través de los ribosomas del retículo endoplásmico de la proteína S, que es el antígeno del SARS-CoV-2 que nuestro sistema inmune va a reconocer como extraño y va a inducir la respuesta inmune tanto humoral como también de base, aunque esto no está suficientemente medido, de base también una respuesta celular. En resumen, y para recordar, la plataforma de vacunas ARN mensajero es una plataforma no infecciosa porque no contiene partículas virales, no replicativa porque no se integra en el núcleo celular humano, porque lo que hace es entrar en el citoplasma y da la señal al ribosoma para que sintetice la proteína. Y estas nuevas vacunas adaptadas o actualizadas pues nos sirven para manejar mejor estas nuevas variantes de Omicron que nos ha presentado la doctora Jimeno, que actualmente es todo Omicron, y prácticamente llevamos un año con el Omicron desde Navidades del año pasado con diferentes variantes, y vemos aquí en la figura debajo que la distancia antigénica entre la cepa original de Wuhan y las primeras variantes de Omicron y las que van surgiendo cada vez más es más lejana. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las variantes de Omicron han reunido hasta 33 mutaciones diferentes en la proteína S, y esto les confiere una mayor capacidad de escape a la respuesta inmune, tanto de la inmunidad post-vacunal como de la inmunidad post-enfermedad natural, y les hace hasta 19 veces más resistentes a los anticuerpos séricos que genera o la infección natural o la vacuna, con lo cual esta variante es mucho más transmisible, aunque como el virus en general el comportamiento de los virus es que no muerden la mano del que da de comer, se ha hecho menos maligno, se ha adaptado más al tracto respiratorio superior y en general produce enfermedad menos grave. Hacer un recordatorio de cómo es la respuesta inmune cuando nos infecta un virus del SARS-CoV-2. Produce una respuesta inmune mixta, por supuesto siempre en la primera línea de defensa la respuesta innata con producción de citocinas que van a despertar a las células B plasmáticas responsables de la producción de anticuerpos, que es lo que medimos nosotros en la respuesta inmune humoral, pero también, como decía previamente, la infección y la vacunación también induce una respuesta de células de memoria de células T. Y en los modelos de respuesta inmune de una persona ante la infección, vemos esto que se ha puesto de moda, esta imagen, es la del queso emmental, en el cual las primeras capas de protección frente a lo que aquí es enfermedad asintomática o enfermedad más leve, tipo viral o un síndrome de virus de la gripe, esas primeras capas de protección frente a enfermedad leve o infección nos lo va a dar la inmunidad humoral, los anticuerpos, pero siempre quedarán las últimas capas conseguidas con la infección natural o con el cebado de la primovacunación, que nos protegerán frente a mortalidad o ingreso en UCI.
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué poner dosis de recuerdo COVID? Pues un motivo fundamental es que no sabemos, es imprevisible cuál va a ser el comportamiento del SARS-CoV-2 en los próximos meses. Y cuanto mayor transmisión, mayor posibilidad hay de que surjan nuevas variantes, como estamos ya viendo en prensa que anuncian alarmistas nombres imposibles como la variante BAQ1.1, que la llaman perro del infierno, y otras cosas parecidas. Si queremos cortar la transmisión, lo mejor es vacunar y sobre todo vacunar con dosis de refuerzo, luego veremos por qué, a los más vulnerables. El porqué fundamental es porque se ve que hay un waning, una pérdida de anticuerpos en la inmunidad humoral en las personas vacunadas a partir normalmente del cuarto mes y sobre todo a partir del sexto mes. Y como hemos visto ya, las variantes de Omicron tienen mayor capacidad de escape y son más transmisibles, y cuanto más circulen, más subvariantes que nos pueden volver locos podemos tener. Y además otro motivo fundamental y que es fácilmente de comprender en un paralelismo es ¿cuándo vacunamos de gripe? Vacunamos en octubre. ¿Cuándo llega la epidemia gripal? Generalmente por Navidad. Y nos adelantamos a la llegada de la epidemia vacunando antes. El momento óptimo para vacunar es cuando no hay todavía una ola exagerada de Omicron o de nuevas subvariantes como es ahora y como es previsible que a lo mejor ocurra en momentos de mayor concentración de personas, de meses de más frío, etcétera. Esto lo dice así también un informe de salud pública inglesa. Todos sabemos la solvencia que tienen allí las autoridades de salud pública y nos recuerda que un individuo vacunado es un individuo que normalmente, sobre todo en los primeros meses, no se infecta, o si se infecta es de forma paucisintomática, con menor tiempo de eliminación del virus y menor carga viral. Luego, en cierta forma, las vacunas de forma indirecta, aunque no producen inmunidad respiratoria, que sería lo deseable, de mucosas, sí que cortan en cierto modo la cadena de transmisión por este hecho que aquí se refleja. Vamos a presentar a lo largo de las diapositivas siguientes cómo las vacunas en primovacunación, pero sobre todo con dosis de refuerzo, tercera y cuarta dosis, y los datos que presentamos son con dosis de refuerzo que no estaban adaptadas o actualizadas a variantes de Omicron, o sea que la eficacia esperada todavía sería mayor si hubieran estado actualizadas. Pues vemos aquí datos de nuestro propio país hechos en más de 4 millones de personas españolas mayores de 40 años, en las que se les siguió durante un mes en plena oleada de Omicron entre enero y febrero, y se vio como la tercera dosis de refuerzo de vacuna original de Wuhan fue moderadamente eficaz para prevenir la infección que lo fue todavía más para prevenir enfermedad grave o hospitalización contra la variante Omicron del SARS-CoV-2. O datos como los que presentamos aquí de Estados Unidos, son sumamente interesantes. Aquí a la izquierda son datos en niños y que lo que nos están mostrando es cómo funciona la vacuna con la primovacunación. En plena ola de Omicron, en enero, febrero del año pasado, en niños americanos que no estaban vacunados tuvieron un riesgo 2,4 veces más de infectarse por COVID de Omicron que los que se habían vacunado. ¿Qué pasó en adultos? Y en adultos sí son datos de hospitalización. Vemos también que en temporada de Omicron, en enero y febrero, los adultos americanos, que son este pico verde, no vacunados, tuvieron 4 o 6 veces más riesgo de hospitalización que aquellos otros que tuvieron al menos la tercera dosis de refuerzo. Luego, las vacunas funcionan en primovacunación o dosis de refuerzo, como vemos también aquí en esta tabla todavía más significativa en adultos americanos, frente a enfermedad grave y sobre todo mortalidad. La curva de mortalidad en negro se dispara en los no vacunados con respecto a los vacunados con una dosis de refuerzo, que tuvieron 3 veces menos riesgo de morir por COVID, a los vacunados con una cuarta dosis de refuerzo, y que tuvieron 14 veces menos probabilidad de morir
con respecto a los adultos americanos mayores de 18 años en ola de Omicron no vacunados. Y ya digo aquí que estamos hablando de dosis de refuerzo que fueron puestas con vacunas originales de la variante de Wuhan. Además, con datos israelíes, que como sabemos fueron los primeros que se lanzaron a vacunar, ellos han hecho toda su campaña de vacunación en el país con la vacuna Comirnaty y fueron los que primero indicaron la tercera y la cuarta dosis, vemos que este beneficio de la cuarta dosis se mantiene en personas mayores y que el beneficio es muy grande para casos de enfermedad grave. Aquí está el grupo control, su grupo control eran todos los vacunados con al menos una dosis de refuerzo y aquí está en esta columna el grupo de la cuarta dosis. La diferencia en hospitalización, COVID severa, mortalidad, bueno, si queréis también ver aquí el COVID sintomático, es muy elevada. Se puede resumir diciendo que la cuarta dosis consiguió reducir la probabilidad de infectarse con síntomas leves en 2 veces, la probabilidad de tener una hospitalización por COVID severo en 3 veces, redujo con respecto a aquellos que solo tenía una dosis de refuerzo, 3 dosis, y redujo en casi 4 veces la probabilidad de muerte. Por tanto, en todos los mayores de 60 años el beneficio de la cuarta dosis queda claramente establecido y fue todavía mayor cuanto mayor gravedad era el outcome que se estudiaba. Otro ejemplo también de cómo funcionan las dosis de refuerzo lo tenemos en este otro trabajo, que es un diseño de test negativo multicéntrico en distintos estados norteamericanos y que demuestra también cómo la efectividad para prevenir enfermedad moderada o grave de hospitalización con cuarta dosis se mantiene además en el tiempo a 120 días en comparación con los datos de la tercera dosis de recuerdo. Esta diapositiva y la siguiente no tienen que ver con las dosis de recuerdo, pero creo que es importante también hacer este pequeño paréntesis para indicar que aquellas personas que están vacunadas con primovacunación, y ya hay algún dato que dice lo mismo con dosis de refuerzo, tienen un menor riesgo de, una vez superada la fase aguda de la COVID-19, tener síntomas de long COVID. Y esto se ve sobre todo de forma muy visual en este trabajo que está hecho también en Israel, en el cual vemos cómo de forma estadísticamente significativa para la fatiga, la debilidad en miembros inferiores, la mialgia, la pérdida de peso o el mareo, las personas que fueron vacunadas con 2 dosis tuvieron de forma estadísticamente significativa muchos menos síntomas asociados a COVID persistente que aquellos que contrajeron un COVID no estando vacunados. Y parece ser que las dosis de refuerzo también ayudan a controlar los síntomas de la COVID persistente. Ya digo que no hay trabajos publicados en revistas todavía, pero parece que va por ahí el tema. Vamos a presentar ya los datos de lo que es vacunación con vacuna, en este caso la vacuna de Moderna, Spikevax bivalente que estamos utilizando actualmente, adaptada a la variante Omicron BA1, que contiene un total de 50 microgramos, que son 25 de la cepa de Wuhan ancestral y otros 25 de la variante Omicron adaptada o actualizada. Exactamente igual es el caso de la vacuna que estamos utilizando también con Comirnaty, bivalente, adaptada a Omicron BA4, BA5, que tiene 25 microgramos de la cepa de Wuhan y otros 25 de ambas variantes, 25 en total de variante BA4 más BA5. Bueno, pues con esta dosis de la vacuna bivalente de Moderna adaptada a BA1 tenemos datos que son los que se publicaron en el New England en septiembre del 22, que dieron pie a la autorización de la vacuna por parte de la EMA y en agosto por parte de la FDA, pero ya tenemos datos, que os voy a presentar 2 diapositivas, de cómo se comporta este booster, no de datos a 30 días, que fueron la publicación de septiembre, sino ya datos a 90 días que han sido publicados en el ID Week de hace aproximadamente unos 20 días. Aquí
Lo que se está demostrando es cómo se comporta frente a la variante Omicron o frente a la cepa de Wuhan el vacunar o bien con la vacuna adaptada, la primera columna, o con la vacuna original. Y esto es exactamente igual, pero para la variante Omicron. Y lo que vemos es cómo la vacuna adaptada provoca una respuesta de anticuerpos neutralizantes no solo inferior, sino superior incluso para la cepa ancestral de Wuhan y, por supuesto, superior frente a la variante de Omicron, en el que consigue un incremento de GMR del 1,75. En este mismo trabajo, en datos a 30 días, parece complicado, pero visualmente, en cuanto se explica el gráfico, es fácil de entender. Primero, el trabajo es importante porque reúne personas mayores, más del 40% eran mayores de 60 años, y también es importante porque reúne un 25% de participantes que tenían infección por SARS-CoV previa, habían pasado el COVID previamente, y un 75% que no. En este lado de la derecha, en la figura A, se representan cuáles son las respuestas frente a la cepa ancestral. En la figura B, cuáles son las respuestas frente a la variante Omicron de la vacuna que estamos diciendo, que estamos vacunando con Moderna, los refuerzos ahora de la actualizada BA1. El pool completo de todos los participantes, aquellos que no pasaron infección y aquellos que pasaron infección, igual en la figura A que en la figura B. Las barras de color claro es antes de vacunar o después de vacunar. En color claro para cada grupo es los que recibieron la vacuna original. Y para comparar, ver cómo funciona la vacuna actualizada en color oscuro, antes de vacunar, pre-booster, y después de vacunar 29 días, datos a 29 días, los que recibieron la vacuna actualizada a Omicron BA1. Vemos que en todos los casos, en todos los participantes, independientemente de que hubiera infección previa o no, tanto para la cepa ancestral como para la variante Omicron, la respuesta con la vacuna adaptada fue inmunológica, en respuesta inmune, inmunogénicamente superior. No solo fue no inferior, sino que fue superior. Si comparamos la tercera dosis que pusimos siempre, todos lo sabemos, con vacuna original solo con cepa de Wuhan con respecto a la respuesta que hay con la vacuna adaptada, pues también obtenemos, como es de prever, en este caso lo que estamos viviendo es respuesta no frente a BA1, que es lo que contiene la vacuna, ni frente a cepa ancestral. Lo que estamos viendo es frente a las variantes que están actualmente circulando, BA4, BA5, tenemos una potente respuesta inmune frente a estas subvariantes, independientemente que se hubiera pasado o no la infección previa, y que las GMTs aumentaron 5 o 4 veces más que lo que lográbamos con la tercera dosis. Una cosa que quiero comentar aquí, que no lo he comentado y por eso retrocedo la diapositiva, es que en todos los grupos podéis ver que los participantes que tienen una inmunidad híbrida, es decir, que están vacunados y que han pasado la enfermedad previamente, son los que quedan mejor protegidos en cualquier caso. Bueno, ¿y cómo funciona también esta vacuna bivalente actualizada BA1 respecto, que lo quiso hacer la compañía y así está publicado en el trabajo del New England de septiembre, con respecto a otras variantes alfa, beta, delta o gamma que han venido circulando? Pues en todas ellas la vacuna actualizada bivalente indujo una respuesta inmunógena superior que la vacuna de la cepa original. Y os decía que teníamos datos ya a 90 días presentadas en la IDWeek. Y como podéis ver, aunque ya se ve aquí con respecto a los datos de 29 días que ha habido un waning, una pérdida ligera o bueno, una pérdida de anticuerpos respecto a lo que teníamos de datos a tercer día, la respuesta frente a la variante Omicron sigue siendo consistentemente muy alta, independientemente de que hubiera o no infección previa. Y una cosa que presentaron y que quiero comentar porque me parece bastante significativa y que se ve con la plataforma, con vacunas de plataforma RNA frente al SARS-CoV-2, es que la respuesta, las personas más mayores, aquí veis el pool de participantes mayores de 65 años, la respuesta inmunógena fue superior.
incluso al grupo de 18 a 65 años. Ya nos están avisando los investigadores que probablemente la plataforma es selectiva y es la que mejor funcione en este grupo de mayor edad. Esto lo veremos a futuro. Y bueno, hemos hablado de inmunogenicidad, pero ¿y qué hay de la seguridad? Porque nos preocupa el recibir tantas dosis. Bueno, pues las vacunas actualizadas a Omicron tienen un perfil de seguridad similar a las que son ARN originales. No se han identificado ni con la vacuna de Moderna ni con la de Pfizer ninguna nueva señal de seguridad o lo que nos preocupa a veces y tanto, por supuesto, ni de miocarditis ni nada. Las reacciones adversas más frecuentes siguen siendo locales o síntomas generales leves moderados de alguna décima o fiebre, mialgias, escalofríos, artralgias que se suelen ser autolimitados o en 1 o 2 días, que exceden con paracetamol y que ahora veremos en este siguiente diapositiva que la frecuencia y la intensidad y gravedad de estas reacciones son inferiores a las presentadas con la segunda y la tercera dosis. Aquí vemos en este caso un trabajo que está hecho, la segunda dosis en color azul claro, la tercera dosis azul medio, la cuarta dosis en azul oscuro con la vacuna adaptada a BA1 de Omicron. Y lo que vemos es que los síntomas que se asocian, síntomas generales que se asocian a la vacunación son menores en la cuarta dosis, en la segunda y en la tercera. Y sobre todo, la parte rayada que veis aquí de cada columna es prácticamente, que son los efectos adversos más severos, es prácticamente muy pequeña con la cuarta dosis de refuerzo. Pues como conclusión, tanto para esta vacuna como para la vacuna de Comirnaty bivalente adaptada a Omicron BA4, BA5, que está aprobada también con un criterio similar, lo que vemos es que la respuesta de anticuerpos neutralizantes en el caso de la vacuna Spikevax adaptada es significativamente superior frente a la variante BA1 de Omicron, es no inferior frente a la cepa ancestral, es consistente en todos los grupos de edad, sobre todo y muy importante en mayores de 65 años. También es una respuesta importante y potente frente a las subvariantes BA4 y BA5, a pesar de que sea adaptada a BA1. Es bien tolerada y con un adecuado perfil de seguridad, lo que lo convierte en una herramienta mejorada frente a variantes emergentes actuales o que puedan venir frente al SARS-CoV-2. Y la conclusión de la vacuna Comirnaty bivalente adaptada BA4, BA5 con la que estamos vacunando es la misma, que es superioridad frente a las cepas, frente a las variantes de Omicron BA1 y BA4, BA5, es no inferior para la cepa ancestral, tiene una adecuada perfil de reactogenicidad y nos mejora la respuesta neutralizante frente a sus linajes de Omicron. ¿Cuáles son las estrategias de vacunación en nuestro país? Las vamos a poner de pasada porque las ha explicado ya la doctora Isabel Gimeno. Solo decir que ya la OMS en junio avisaba de la necesidad de introducir estas vacunas de composición adaptada o actualizada a dosis de refuerzo. Decir que el 22 de septiembre han salido las recomendaciones que nos presentó la doctora Isabel Gimeno debido a que el descenso de protección pone en el documento que se ve a lo largo del tiempo, fundamentalmente empieza a partir del 4.º mes y es claro a partir del 6.º mes, y porque las dosis hemos tenido, también lo ha dicho Isabel, unas altas coberturas en primovacunación cercanas al 90%, pero en dosis de recuerdo las coberturas han bajado bastante. No debemos dejar caer la guardia. En este documento las vacunas monovalentes son las que se van a seguir utilizando para primovacunación y indistintamente las vacunas de Moderna o de Pfizer para vacunación de dosis de recuerdo. Todas las dosis de recuerdo, sean tercera o cuarta, se deben poner con vacuna adaptada o actualizada a Omicron.
Hay que recordar que el grupo 7, aunque no lo vacunemos nosotros, que es el inmunocomprometido, y lo tenga que vacunar en el hospital, si alguno nos pasa por la consulta, hay que recordar que también disponemos de un anticuerpo monoclonal, el Ebusel, que se puede repetir si no hay dosis, o si no hay seroconversión en la vacuna y si recibieron hace más de 6 meses la inyección de anticuerpo monoclonal. Esto ya lo ha comentado la doctora Jimeno. Decir cómo en Inglaterra, pues para presentar 2 o 3 países del entorno occidental y ver lo que están haciendo ellos, que vacunan, pues ellos vacunan a todos los mayores de 50 años y tienen que haber pasado 3 meses desde la infección. ¿Qué hacen los alemanes? Que recomienda el STIKO, vacunan a mayores de 60 años y tienen que haber pasado 6 meses desde la infección. El último ejemplo que he traído, ¿qué hacen los canadienses? Ellos recomiendan el refuerzo para todos los mayores de 18 años, recomiendan con vacuna actualizada a Omicron, pero si no se dispusiera en ese momento de vacunas actualizadas, el refuerzo lo deben recibir sí o sí, aunque sea con vacuna original. Recordar cuáles son las pautas, no voy a recordar la primovacunación, sí comentar de nuevo cuáles son las vacunas. Probablemente tengamos en los próximos días, semanas, la nueva vacuna de Moderna actualizada a la variante BA4, BA5. Se utilizarán, como ha dicho la doctora Jimeno, 5 meses después de la última dosis de COVID, mínimo 3 meses después, según indica ficha técnica. Y si eres del grupo 7 gran inmunocomprometido o más de 80 años, si has pasado COVID, tienes que poder cumplir un intervalo de 3 meses o 5 para el resto de personas. Solamente hacer un recuerdo porque nos están llegando casos que están equivocadamente poniendo media dosis de lo que viene en vacunas actualizadas de Moderna. Y esto es debido al error de que cuando empezamos a poner terceras dosis, la indicación de la vacuna original de Moderna era mitad de dosis, pero las vacunas que vienen actualizadas de Spikevax a la variante BA1, como las que van a venir a la BA4 o la BA5, hay que poner el vial, porque ya vienen dosificadas para poner el vial completo y no hay que poner el medio vial, hay que poner 0,5 mililitros. Es segura la coadministración con gripe, así lo dice el documento del Ministerio. Hay además un ensayo clínico en el que se han puesto de forma conjunta la vacuna de gripe que más carga antigénica tiene, la de alta dosis, con la vacuna original de ARN que más carga de proteína S tenía, que era la vacuna de Moderna, y no se han observado ningún problema de seguridad ni interferencia en la respuesta inmune. Y ya para terminar, animar a una cosa. Las dosis de recuerdo con las vacunas ARN COVID-19 tienen el objetivo de aumentar la protección, no solo frente a infección, sino también frente a enfermedad grave y mortalidad, debido a que va descendiendo la inmunidad con el tiempo y porque están circulando variantes que cada vez tienen mayor escape a esta inmunidad, y que son las vacunas actualizadas las que se deben poner en cualquier dosis de recuerdo y que su perfil de seguridad es similar o incluso mejor, con los datos que he presentado, a la vacuna original en segunda y tercera dosis. Estos son datos de toda la Unión Europea, os ha presentado Isabel los datos españoles. La cobertura en primovacunación es muy grande, cayó en tercera dosis y es aún más baja en la segunda dosis booster. Y aquí estamos para animaros a vacunar porque realmente es necesario. Bueno, yo creo que ya está. Aquí hemos dicho lo que os queríamos transmitir. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta en la web. Voy a actualizar. Sí. A ver, Isabel, esta te la dirigen a ti. Vamos a ver, dice, si acude a la consulta una madre recién dada a luz que no se ha vacunado de la COVID y está recién dada a luz, está indicada poner un refuerzo de la vacuna de COVID. Sí. O sea, no se ha vacunado el refuerzo, entiendo que indican.
Sí, entiendo que como estaba embarazada y todo ese lío, pues él no se vacunó, me imagino, en esa Yo historia. supongo que es lo que dicen. Eso es, si no se ha vacunado, entonces sí que se la puede poner la vacuna, ¿eh? Está indicada. No solamente, sino que debemos vacunarla, ¿eh? Es normalmente, y lo hemos visto en la indicación del Ministerio, que dice que se debe vacunar a las puérperas, digamos, más recientes. Vale. O De sea, las que siempre vacunar. Normalmente la siempre matrona vacunar. lo dice, pero si se Eso nos es. escapa y llega a la consulta, hacer la recomendación de vacunación. Claro, y sobre todo también a los pediatras, porque a veces los pediatras son los que ven a la madre y ven al recién nacido. Entonces también Muy el bien, pediatra en el momento de ver al recién nacido puede preguntar a la madre o se lo puede recomendar, que es muy bien. importante. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Que yo creo que empieza un poco el lío con aquello de si me han vacunado con una, me vacuno, no me vacuno o qué hago. Hay una que pregunta que dice que si se han puesto una sola dosis de Janssen, ¿qué tiene que hacer? Solamente se ha puesto una dosis de Janssen, no se ha puesto ninguna dosis de recuerdo. Bueno, esa es una vacuna de adenovirus que era de dosis única, entonces siempre ya desde hace ya meses, no ahora con la campaña de otoño de este año, el Ministerio recomendó que para los vacunados con adenovirus y principalmente para vacunados con unidosis se debía esperar solo 3 meses y poner una dosis de vacuna ARN. Entonces, digamos que esa dosis de vacuna equivaldría a tener su tercera dosis de refuerzo, pero si además esa persona resulta que es mayor de 60 años de edad, que no sé si es el caso que me dices, y recibió Mm, esa No, tercera no dosis, aparece, no aparece edad. vale, pues lo planteo yo, y recibió esa tercera, o sea, esa dosis de ARN y ha pasado más de 5 meses, habría que ponerle el refuerzo de ahora. O sea, la vacuna de Janssen es una dosis, que equivale a dos. Había que, a todo vacunado con Janssen, que solo tenga Janssen, hay que vacunarle inmediatamente con una RNA, porque fijo que han pasado más de 3 meses y fue Mm. vacunado en nuestro país. Otra Pero cosa es en que venga de este fuera. caso ya le pongo la de RNA Actualizada. adaptada. Ya no tenemos que poner la prima vacunación, ya no tenemos que poner la primera, que eso a veces sí que nos puede llamar a error. Y esto sería igualmente válido para aquellas personas que se han vacunado con AstraZeneca. Efectivamente, es Sería, lo mismo. sería lo mismo. Me he Es lo vacunado con mismo. AstraZeneca y, por ejemplo, solamente me he puesto una dosis de recuerdo y me la puse con Pfizer. Ahora me tendría que poner mi siguiente dosis, ¿no? Si está dentro de los grupos contemplados, Claro, que es decir, eso mayor es. de Que 60 o no, menor con sí, que alguna tenga, patología. no, que tenga ya 70 o Así alguno de es. estos. O con patología, porque yo creo que bastante gente de la que se vacunó en aquel principio con AstraZeneca, algunos de esos sí que era gente que sí que tenía patología. Desde Aunque luego, en esos ya principio eran tendrían que más haber estado jóvenes, captados y tendríamos que haberlos captado ya hace tiempo y haberle puesto una vacuna de plataforma ARN. El que no esté captado, por supuesto, hay que vacunarle ya eso y es. con la nueva vacuna adaptada a Omicron, Y no si, poner sola, la original. eso es, y si solamente tiene puesta una vacuna, solamente se puso la de AstraZeneca y se puso una de recuerdo con Pfizer. Y es una persona que tiene 70 o que, Y hace más de tiene, cinco o que meses es diabético. Sí, Vale, pues si hace más de 5 meses de la vacuna de, por ejemplo, de Pfizer, eso hay es. que ponerle ahora una adaptada a Omicron. Eso es. Pero que lo que nos tiene que quedar claro a todos es que primo vacunación son las únicas que Eso es, utilizamos las vacunas de antes, para entendernos. Las de siempre, solo primo vacunación. eso Cualquier es. dosis de recuerdo, independientemente de cuál sea la vacuna anterior que me haya puesto, siempre tienen que ser de las nuevas, de las adaptadas. Que yo creo que a veces ahí tenemos alguna duda. Mira, llega otra pregunta ahora, que este si te parece la contesto yo, porque es de un poco de viajes, que a veces van a consulta, dice, a veces vienen a consulta personas porque van de viaje y exigen Eso. la dosis de recuerdo, pero no están
exactamente contemplados en los grupos de riesgo. ¿Qué hacer? Bueno, pues aquí hay una excepción que se llama excepción administrativa, que ya la verdad es que funciona en pocos países, porque ya muy pocos están pidiendo requisitos de vacunación COVID a la entrada, pero en algunos sigue existiendo. Entonces, aquellos que ellos piden cuarta dosis y que nosotros no estaríamos en nuestro protocolo meterlo, sí que se puede hacer lo que se llama excepción administrativa y se vacunan, pero siempre teniendo la precaución de lo que dice la ficha técnica, 3 meses desde que recibió la última vacuna. Es decir, por mucho que un viajero o que una persona venga porque quiera hacer un viaje, que tenga la última dosis de vacuna puesta hace 2 meses, yo ni por excepción administrativa le puedo poner un refuerzo con vacuna adaptada de Omicron, porque iría fuera de ficha técnica. El mínimo son 3 meses. Bien. Esther, Bueno, así una pregunta y ya terminamos. Una cosa, ¿qué mensaje mandarías tú, así como muy cortito, a los compañeros que te dicen, yo es que ya no sé si ponerme, los compañeros que no están como más metidos en esto, ¿no? Y que siempre tenemos como más dudas. Yo sé que tú a los tuyos lo dices, yo en mi centro se lo digo, pero ¿qué les podríamos decir para que ayudaran no solamente a la vacunación de ellos, sino también a la de la población? hombre, yo creo que concienciar a nuestros compañeros para que recomienden las dosis de recuerdo es más fácil que concienciar a ellos mismos, sobre todo si son jóvenes y, por ejemplo, tienen 50, 40, 30, son profesionales sanitarios, pero no están con una patología crónica, que es lo que me dicen a mí muchos. ¿Por qué me voy a vacunar yo? Pues mira, en primer lugar, porque estás más expuesto, tienes más exposición al virus por el tipo de trabajo que tienes, por riesgo profesional. Y en segundo lugar, un poco como la gripe, por un motivo ético, porque no te puedes permitir contraer una enfermedad y ser un vector de transmisión de la enfermedad. Y finalmente, pues porque lo dice la autoridad sanitaria. Y las vacunas no son obligatorias en nuestro país. Yo a eso me parece bien que no sean obligatorias, pero yo creo que las recomendaciones cuando se hacen, y más en este caso, pues se deben seguir, porque tenemos que ser ejemplares. Entonces, pues esa sería mi llamada a la acción para la vacunación de los profesionales sanitarios, que desde luego está complicadísimo con esta cuarta dosis. O sea, está muy complicado, muy complicado. Bueno, Y nosotras lo seguiremos intentando. seguiremos intentando. Aquí hay otra pregunta que acaba de entrar y yo creo que es la última que vamos a contestar. Dice, ¿es posible que se vaya generalizando a personas de menos de 60 años de edad la vacunación COVID? Bueno, De la dosis de refuerzo. iremos viendo cómo va la situación. Importante que los menores de 60 también pueden tener patologías crónicas, que no por ser menor de 60 estoy fuera de todo. Hay menores de 60 que son diabéticos con obesidad importante. Nos tenemos que acordar de que todos esos hay que vacunarles. Y también es que depende, o sea, estamos en el COVID y el COVID claro, va variando. Vamos a ver. Las indicaciones de la ponencia de programas y luego de las consejerías se adaptan a cómo funciona la onda epidémica y la situación epidemiológica. Y si esto hace una implosión, como ocurrió el año pasado en Navidad, pues es probable que la dosis de recuerdo se baje por debajo de 60 aún sin tener factores de riesgo de patología crónica o comorbilidades. Pero si se mantiene en una incidencia más o menos tal, pues a lo mejor no, o sea, va a depender de la evolución de la situación epidemiológica. Pero la evolución también depende mucho de cómo vacunemos a los que sí que está indicado. Entonces, todo está unido, ¿no? Entonces es muy como hemos dicho. Bueno, yo creo que estamos ya 4 minutitos fuera de tiempo, que ha sido un placer, como siempre, poder estar este ratito contigo, Isabel, con todos vosotros que estáis al otro lado de la web, que es, bueno, un lujo poder tener esta herramienta formativa y animar a las sociedades científicas
hermanas en primaria a hacer este tipo de iniciativas conjuntas. Y nada más, Isabel, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias, Esther, por la iniciativa. Seguiremos trabajando juntas, estoy segura de ello. Y Buenas gracias a tardes a todos. todos. Gracias.